Hizo un curso en doctorado en economía en Estados Unidos. Tiene más de 15 años de experiencia en asesoría en comunicación estratégica en el sector público y privado en Paraguay, en países de la región, Estados Unidos y más. Autor de varios libros y es un placer. Muchísimas gracias por tu generosidad, por tus dones y talentos que nos vas a compartir hoy. Adelante. Porque no soy tan alto, prefiero verles así, les veo mejor. Buen día. eh, yo estoy acá no por generosidad mía, sino por lo importante que son ustedes. Eh, Comunicar es una de las formas más potentes de crear valor en una sociedad. Eso no se entiende generalmente todavía. Eh, Muchas instituciones no se dan cuenta del poder que tiene la comunicación como forma de crear valor transformador en una sociedad. Eh, Esa es una de las razones por que estoy acá y porque la institución que ustedes representan, la Iglesia Católica, es la institución que en nuestro país, Paraguay, tiene el mayor poder transformador, el mayor prestigio, el mayor respeto y la mayor cantidad de seguidores, de personas que están de acuerdo con los principios y valores. Viví en países que otras iglesias, otras instituciones ya tienen similares o más fuerza, pero en nuestro país la Iglesia Católica tiene ese rol fundamental. Y desde luego eso significa que ustedes en lo que hacen son herramientas centrales para que esa capacidad transformadora se realice. Entonces no estoy acá por generosidad con nadie, sino por la importancia que tiene el trabajo que ustedes hacen. Y también por el hecho de que las limitaciones que puedan tener el trabajo que ustedes hacen van a impactar en todo el país, en toda nuestra sociedad. Por eso lo poco que les voy a presentar hoy para mí es mi manera de decirles de que el trabajo de ustedes, como cualquier actividad humana, puede seguir mejorando y tener mejor resultado. La segunda razón, y que es congruente con la primera, es que me tocó vivir fuera del país casi la mitad de mi vida por decisión en un momento y por imposición en otro. Pero cuando volví al Paraguay y decidí hacer actividades privadas, la primera que me tocó hacer fue en el departamento de San Pedro. Y ahí conocí a la persona que yo considero más destacada en el Paraguay, pero no entre algunos, es más destacada entre todos nosotros, que es Monseñor Alberto Martínez. Esa es la segunda razón por la que estoy acá, porque considero que el liderazgo que él tiene en la Iglesia Católica y en el país en general es tal vez el mejor ejemplo del poder transformador que tiene cada uno de ustedes bajo el liderazgo de Monseñor Adalberto. Bien, mi exposición se llama así y justamente busca dar algunas ideas de cómo el trabajo comunicacional, que para quienes lo hemos hecho o lo hacemos, puede presentarse casi como un caos permanente, una constante sucesión de hechos, de situaciones a las cuales tenemos que responder generalmente hasta más allá de nuestra capacidad de trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo pasar? ¿Vos me pasás? Y esto es parte de lo que estábamos diciendo hace un ratito. Yo, esta presentación deberías después compartirla con ellos si interesa. Bueno, el proceso de planificación es algo bastante simple y obvio si es que uno se pone a pensar cómo uno organiza la vida de uno mismo. O sea, uno normalmente tiene una situación, piensa qué hacer con ella,
organiza sus ideas de qué es lo que quiere hacer ante esa situación, ve qué recursos necesita manejar esa situación o hacer algo diferente de lo que encuentra uno. Después uno ve cuánto tiempo le va a tomar, uno hace estimaciones de tiempo. Ya en el caso de ir un poquito más allá, uno comienza a identificar, bueno, si hago esto, ¿qué puede pasar? Eso construye como escenarios, ¿verdad? Y obviamente, ante esa posibilidad de que algo no salga como uno espera o como uno necesita, uno comienza a ver opciones de qué responder. Y desde luego, uno después va a la acción, hace, y finalmente uno evalúa si le salió, si no le salió y por qué, ¿verdad? Ese proceso que tiene circuitos es básicamente lo que nosotros podemos llamar planificación. Como le digo, en la vida diaria uno siempre está planificando. Y en la vida laboral alguien está planificando, no necesariamente uno. Uno a veces está trabajando en función de otros, el plan de otros. Un amigo mío al que respeto mucho lo resumió así muy simplemente. Dijo, Roberto, yo me despierto y hago mi agenda del día. Y después paso el resto del día defendiendo a mi agenda de la agenda de los demás. Y eso es bastante realista, sobre todo en el trabajo de comunicación, que en general en nuestro país todavía, y no sé si es la excepción para ustedes, es un trabajo sobre todo reactivo. Alguien toma la decisión que hay que decir algo, hay que transmitir algo y entonces lo activan a uno. Y eso es necesario, pero no es suficiente y casi nunca es óptimo. Por eso la planificación y instalar el concepto de planificación en la comunicación es fundamental, no porque uno quiera, no porque sea más cómodo. Al contrario, una planificación bien hecha le genera más compromisos a uno. Pero te ayuda a asegurar que el recurso humano, el recurso que es uno mismo, los equipos, el dinero, sea utilizado de mejor manera. Ese es el valor de la planificación. Pasar al siguiente. Entre los beneficios, además de esa mayor eficiencia y productividad, que ya es un concepto más económico, yo no sé cómo vivirán ustedes, pero yo cuando hice mi carrera periodística, que fue sobre todo en Brasil, recuerdo que en el sindicato de periodistas, y hablo hace muchísimos años, hicimos una encuesta de los socios del sindicato, que en esa época en San Paulo éramos 6.000 aproximadamente, y hicimos una encuesta desde la gente más anciana hasta la gente más joven. Y primero, una de las conclusiones fue que muy poca gente llegaba a culminar la profesión de periodista. La mayoría llegaba a una situación límite y dejaba la profesión por el gasto personal que representaba. Segundo, las tasas de alcoholismo eran altísimas. Y bueno, hoy hay muchos estudios que muestran que el periodismo sobre todo, pero la comunicación en general es una profesión de alto nivel de estrés, o sea, muy exigente a la persona. Bueno, planificar bien y conseguir que eso sea reconocido en un ambiente laboral o institucional ayuda a administrar el estrés, no lo elimina, pero ayuda a bajarlo. Obviamente ayuda a que otros que toman decisiones junto con uno, porque con excepción de organizaciones muy avanzadas, la comunicación en nuestras instituciones y empresas todavía está a un nivel medio bajo en la toma de decisiones. Si uno va a empresas muy avanzadas, como Google, por ejemplo, el jefe de comunicación de Google tiene el mismo nivel de jerarquía que el jefe financiero de Google. Está el dueño y en el siguiente nivel ya está el jefe de comunicación. No es que el que toma la decisión financiera ya decidió y uno dice, esto es lo que tenés y andá a ver qué haces. No, está al mismo nivel. Pero eso, acá en Paraguay no conozco ninguna organización que tenga ese nivel de reconocimiento al valor que crea la comunicación. Por eso,
basado en la realidad que estoy seguro que todos tenemos, la planificación ayuda al uno preparar un plan a que sea homologado o legitimizado con las otras instancias que al final deciden con uno o por uno. Bueno, también obviamente los que creemos en la planificación decimos que tenemos más posibilidad de éxito cuando lo hacemos así. No es garantizado, pero ya tengo... Evelia dijo que tengo 15 años, en realidad cumplo 70 años este año y tengo 50 años, casi 52 años de trabajo en comunicación. Así que algo aprendí y sobre todo aprendí a estrellarme de todas las maneras posibles. Así que finalmente la comunicación siempre va a tener un alto grado de improvisación. Y lo que yo he aprendido, y creo que no solo yo, porque lo he leído en muchos lugares, es que cuando mejor planificamos, eso nos da el margen para improvisar cuando hace falta, que siempre va a hacer falta. Bueno, al siguiente. Este es un cuadrito que a mí me ayudó mucho en la vida. Es la forma más simple de definir qué hacer en un día cualquiera. En un eje van a ver que dice menos a más urgente y en el otro, acá en el horizontal, menos a más importante. Normalmente la vida diaria de un comunicador institucional o empresa es que viene alguien y le dice que va a tener que hacer algo que está en el cuadrante superior derecho. Todo es urgente e importante en la vida de un comunicador. Y eso no es así, o sea, nada en la vida es así. Pero el que viene y le dice, tenés que hacer esto, tenés que comunicar esto, tenés que preparar, todo está inicialmente ahí. Lo que nos ayuda la planificación es poder ver dónde tiene que estar cada cosa. Y que quede ahí arriba, en ese cuadrante, lo verdaderamente urgente e importante, basado en criterios objetivos. Y no en el capricho de alguien o en una decisión así momentánea. O sea, ese proceso de decisión basado en planificación que se hace una vez que se arma un plan, se vuelve un tema operativo del día a día, se revisan los principios de la planificación ante cada hecho, le permite a uno organizar ese caos inicial que parece que está siempre ahí. El siguiente. Bueno, obviamente adapté de algo que uso en inglés, ¿verdad? Pero ese es el circuito más simple de la planificación, ¿verdad? Definimos el objetivo, en el caso comunicacional, bueno, ¿qué queremos comunicar, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir en la parroquia o en la arquidiócesis? Que es un hecho comunicacional. Y ese concepto de hecho comunicacional no es un concepto así superficial. Uno tiene que definir el conjunto de situaciones que van a constituir hechos comunicacionales. Ese es, si vamos a hablar otra vez en términos económicos, nuestro capital inicial. Sobre eso vamos a trabajar y construir comunicación. El hecho comunicacional que va a ocurrir o que está ocurriendo, a veces ya está ocurriendo y tenemos que comunicarlo, no necesariamente tenemos tiempo hacia adelante. Tenemos que identificar cuáles son los públicos, eso es clave. Hoy, sobre todo con este tema de las redes sociales, parece que todo va para todos, pero la verdad que no es así. Justamente hoy tenemos herramientas en las redes que nos permiten una segmentación de públicos, pero increíblemente más precisa que lo que teníamos antes. Antes yo tenía que hacer una encuesta para saber hacia dónde iba la opinión sobre un tema y tardaba unos días y ahí me venía el resultado. Hoy las herramientas que tenemos a mano en las redes, pero herramientas de inteligencia, permiten instantáneamente, cuando emito un mensaje, en tiempo real ver cómo está el sentimiento, dicen, o la reacción ante eso, cuánto las personas están haciendo clic. Obviamente la forma más evidente es me gusta, pero esa es una forma menor todavía. O sea, yo hoy puedo saber cuánto tiempo queda la persona mirando algo, si de ese tema o hecho sigue la línea comunicacional que le propuse o se fue ya otra cosa. Si al día siguiente que yo comunico sobre eso, esa misma persona volvió o no le interesó. Todo eso se puede ver hoy. O sea,
la idea de públicos hoy es mucho más precisa, detallada y obviamente potencialmente más interesante de tenerla como herramienta. Basado en eso, creo los mensajes, defino, voy constantemente revisando porque hoy ese proceso también es casi momentáneo. Con un poquito más de tiempo puedo definir tácticas, le llamamos. O sea, bueno, esto es para medios tradicionales, esto es para qué red social, esto es para comunicación interpersonal, que es otro de los grandes potenciales. No hay institución en el Paraguay que llegue a personas reales, regularmente, como la Iglesia Católica. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Yo no sé ni cuántas parroquias hay en esta arquidiócesis, pero me imagino que son un montón. ¿Cuántas? 100. Y no, tampoco sé si calculan o tienen contabilizado cuántas miles de personas asisten a las actividades de la parroquia, pero mi impresión, yo vivo en un área rural en Luque, yo vivo en una granja, y ni siquiera la seccional colorada tiene la asistencia que tienen las parroquias, y esa es la segunda, la seccional colorada. Pero de lejos, las actividades que tiene la parroquia y después capillas, porque en mi zona hay una iglesia que tiene cura, las demás son manejadas por personas, diáconos y gente así pero que constantemente están uniendo a personas, voluntades, ideas, formación, etc. Entonces, esa combinación de tácticas le llamamos acá, pero en realidad combinación de formas de llegar con mensajes es casi el eje de la comunicación, de la planificación exitosa. Obviamente hay que estar midiendo todo el tiempo. Hoy es mucho más fácil medir y les recomiendo en la medida que puedan que vayan estudiando todas estas herramientas que están ahora disponibles en el Internet. Se implementa y después se vuelve a dar vuelta y se comienza. Este es un proceso continuo de mejoramiento. Bien, esto es casi, bueno, vamos a ir, solo quiero ir un punto acá que creo que es importante. La planificación tiene niveles y nos pasa mucho que hacemos un plan estratégico de comunicación, gastamos un montón de tiempo, pensamos todo esto que acabo de mencionar. Y después ese plan se vuelve uno de los tantos documentos que entra en la gaveta de alguien y te dice, es muy interesante, qué importante lo que hiciste. Y después uno tiene que andar como que mendigando la implementación. Por eso yo en mis años ya he aprendido que no acepto, por lo menos cuando puedo, que un plan no tenga su dimensión operativa, su dimensión de recursos y su cronograma de implementación. Ese es el verdadero compromiso de una institución o de una autoridad hacia la comunicación. ¿Estamos de acuerdo en estas ideas? Obviamente basado en la misión de la organización o de la parroquia, lo que sea. ¿Estamos de acuerdo que estas van a ser nuestras prioridades de comunicación? Sí, estas. Bueno, esto es lo que necesitamos, esto es lo que tenemos de recursos, así los vamos a optimizar. Este es el compromiso que asumimos como ejecutores de esto, como comunicadores, y esto es lo que necesitamos. Y este es el tiempo en que vamos a hacer y evaluar si estamos cumpliendo, ¿verdad? Porque al final lo que tenemos es que medir el impacto de lo que hacemos. Eso yo no digo con orgullo, también he visto desperdiciar enormes recursos en comunicación a las organizaciones. La comunicación es un campo en el cual se puede gastar mucho y gastar muy mal, y todo el tiempo lo veo. Entonces, también la planificación es una forma de que los comunicadores asumimos un compromiso del impacto que prometemos si se hacen las cosas como decimos que es mejor hacerlas, ¿verdad? En el siguiente, no pasaste al siguiente, pasa al siguiente. Acá nada más para que vean hasta dónde llega esto. O sea, la planificación se vuelve absolutamente fundamental, sobre todo en situaciones de crisis comunicacional, o lo que se llama también crisis de reputación, que es cuando una institución o una empresa sufre una situación en que es expuesta a la opinión pública, a sus públicos preferentes, con valores, situaciones o casos
que van directamente en contra de su misión y su forma de ser institucional o empresarial. O sea, yo por ejemplo, o sea, obviamente observé, o sea, acá no sé cuántos estarán. Yo, para mí, una institución educativa fundamental acá en el Paraguay, que es la Iglesia, la Universidad Católica, ha sufrido una enorme crisis reputacional. O sea, y creo que si se maneja mal, va a impactar en toda la Iglesia Católica. Y yo, para lo que valga, doy mi opinión, no creo que se haya manejado bien. Creo que, pero bueno, no en lo comunicacional, desde lo institucional estoy hablando ahí. Ahora, no conozco la realidad, obviamente, yo miro esto como un ciudadano totalmente desde afuera. Pero cuando valoro el prestigio que tiene la Iglesia Católica Paraguaya, que en cualquier encuesta aparece en primer lugar en el respeto y en la imagen positiva en el Paraguay, veo eso como muy grave, ¿ves? Si le pasa algo parecido al Congreso paraguayo, no impacta mucho porque ya no tiene luego ningún prestigio ni tal. El Congreso paraguayo, en la encuesta más reciente que yo tengo, tiene 20% de imagen positiva. La Iglesia Católica tiene 70 y algo %. En este circuito que ven acá son todos pasos de una planificación para una situación de crisis. Y ahí sí la planificación es imprescindible, porque si le llega a uno una situación así y uno no preplanificó, generalmente uno se va al abismo en eso. Porque ahí comienza esa tormenta mediática que después uno sale finalmente, pero con un daño enorme o con un costo enorme. Entonces, para situaciones normales, tranquilas, la planificación a veces hasta parece un lujo. Algo, no, está bien, pero no hace falta. Pero siempre hay que pensar que en los grupos y instituciones que formamos los seres humanos, hay una alta probabilidad de que algo pueda salir de lo esperado o de lo previsto. Entonces también el valor de la comunicación planificada es tener capacidad de respuesta ante situaciones así. Bueno, último. Entonces ese sentido de anticipación es clave en la comunicación. Desde la comunicación más simple en el día a día y mucho más en situaciones así comprometidas. Es obviamente poder organizar ideas, recursos y acciones, mejora el resultado positivo y obviamente usamos mejor con responsabilidad recursos que siempre son limitados. Y lo otro es que ahora yo estoy asesorando a una institución que es de las más prestigiosas también. De hecho, aparece entre las instituciones públicas como la más prestigiosa, el Banco Central. Pero una institución que vive a su ritmo, o sea, que tiene muy poco que ver a veces con el ritmo de la vida social paraguaya. Y eso en comunicación es clave que se entienda que el sentido de oportunidad, el timing, es fundamental. O sea, y eso a veces cuesta mucho en las instituciones también. ¿Cómo haces para esto que salga hoy tiene un valor y un impacto? Pero si sale mañana no tiene el mismo valor e impacto. O sea, normalmente ya la tormenta o el ciclo de opinión ya evolucionó. Y obviamente concluyo diciendo que esa capacidad de improvisar posibilidad es necesaria y es más viable cuando se ha planificado adecuadamente. Y eso yo creo que con eso cierro. Probablemente ustedes aunque no conozco cómo les toca comunicar, porque obviamente en una radio es muy diferente que una comunicación directa en una parroquia, pero en general lo que tenemos como responsabilidad nosotros es siempre dar la mejor comunicación al feligrés, al ciudadano, como parte de una responsabilidad profesional. Y eso es lo que queremos todos, ¿verdad? Hacerlo bien y ustedes en eso, transmitir esa buena nueva que a mí me enseñó justamente Monseñor que acaba de llegar y se sentó allá al fondo. Buen día, Monseñor, qué gusto que esté aquí. Y yo con eso concluyo. Gracias. Agradecemos muchísimo a Roberto y abrimos a preguntas, pero queremos, por supuesto, le estábamos esperando al Monseñor. Monseñor, unas palabras para continuar con las preguntas.
Gracias por venir. No, muy buenos días. Disculpe la llegada tardía y me perdí algo espectacular, seguro. Sí. Sí. Me alegro mucho de que hayan podido organizar este taller tan importante. Seguramente va a ser uno de tantos que vamos a hacer, sobre todo comunicar en iglesia y cómo la iglesia comunica y cómo nos comunicamos. Y creo que es fundamental esto que están realizando. Hoy, fiesta de la Inmaculada, el Inmaculado Corazón de María. Y yo siempre pienso en ella que ella dijo muy poco, pero se comunicó grandemente. Se habla de que es la mujer del silencio, pero creo que con su vida ella comunicó la palabra, porque siempre cuando hablamos de comunicación siempre pensamos en Jesús, que es el Verbo encarnado, que se hizo carne, la palabra, y nosotros en la palabra nos comunicamos. San Francisco así decía, bueno, predica, 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 y si es necesario también con las palabras, también, porque uno se comunica. Creo que no son los medios que hacen al comunicador, sino es la persona misma del comunicador. Y el otro día, también en la fiesta de San Antonio de Padua, que era un gran orador, tenía esa fama, murió joven, a los 35 años, era un seguidor de San Francisco también. Y también él tenía esa actitud de que las palabras sin obras no producen. Uno puede hablar, hablar, estamos saturados de palabra. Y bueno, en este caso podríamos decir saturados también de redes. Y sin embargo, si no hay palabras, si no hay obras, las palabras caen en el vacío. Pero era uno que, yo no sé cómo hacía en aquella época, porque realmente siempre cuando él predicaba tenía un auditorio enorme, enorme, de personas. No existían tan buenos micrófonos como estos. Y sin embargo, tenía esa fama de que cada vez que él hablaba, la gente acudía, acudía, porque tenía sed, no tanto de la palabra de Antonio, sino de la palabra de Dios. Y producía muchas conversiones. O sea, la gente venía y se confesaba de sus pecados, se arrepentían. Entonces él siempre decía, bueno, que unía el púlpito con el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Bueno, son santos grandes comunicadores, así como estamos llamados todos a hacerlo, así yo no digo más porque tenemos. Pero muchas gracias a la comisión de comunicación, ustedes le llaman más bien el equipo, y en equipo se trabaja y este equipo se va agrandando. Y me alegro de que somos varios. Ayer yo estuve por la fiesta del Sagrado Corazón allá en Roque Alonso y de allá de Villarrica nos estaban viendo. Realmente las comunicaciones hoy día ya no tienen fronteras y es importante que tengamos esta conciencia de que comunicar en iglesia también es un gran desafío para la comunicación en toda la iglesia en el Paraguay y en el mundo. Así que muchas gracias Evelia, por este taller y por la organización del taller. Gracias, monseñor. Gracias. Un aplauso. Tenemos preguntas abiertas para la presentación, la brillante presentación del señor Coda. Si alguien tiene una pregunta, sí, Pedro. Solamente una cosita de Codas. Roberto. Nosotros también en ese afán de comunicarnos en iglesia hemos organizado la multisectorial sanpedrana cuando estábamos de obispo allá, convocando a todos los sectores
en mesas de diálogo. Y no solo, porque después el diálogo se convirtió en trabajo. Y teníamos después varias mesas y tratando de unir al departamento, y creo que este es el gran desafío que tenemos también como país, entrar en diálogo. Y gracias por el asesoramiento, porque realmente él estaba como asesor. Sí, importante lo que dice Monseñor. De todo ese trabajo de la multisectorial sanpedrana, nosotros hicimos una reunión de comunicadores sanpedranos en aquella época, ¿no? Estuvimos, y yo tengo el orgullo de decir que, no digo que hayamos hecho todo, pero toda la visión y misión de el San Pedro del futuro salió de ese taller. Fueron los comunicadores sanpedranos que realmente tan cercanos eran a la realidad y a las esperanzas de la gente, que de ahí surgió una multitud de ideas fantásticas que después acá Monseñor Alberto supo proyectar así, y hasta hoy creo que nos sirven de ejemplo para seguir adelante, Monseñor. Una consulta concreta nada más. Cuando el señor Roberto, usted mencionó a Banco Central del Paraguay sobre la comunicación al momento apropiado, ¿cuál sería la estrategia que deberíamos de tomar en nuestras parroquias, en nuestras capillas o en el lugar donde nos encontramos, como para que nosotros seamos el portador de esa información en ese momento apropiado? Y ese es un arte que no tiene mucha receta. Yo diría que en primera medida depende del vínculo de ustedes con el público, con la realidad de ese lugar. Si es una parroquia, con los que asisten a esa parroquia. Si es una radio, con sus oyentes. Esa capacidad de interacción y sobre todo de captar las vibraciones, lo que viene. Hubo un momento en que la sociedad tenía mecanismos más definidos para eso. Pero hoy, ya les digo, hoy yo me guío mucho por lo que se llama análisis de sentimiento, que se hace hoy con herramientas de inteligencia artificial midiendo las redes sociales. Yo por suerte, o no sé si por qué, mi segunda profesión fue economista, entonces todas esas herramientas técnicas las estudié como economista, hoy las uso más en comunicación que en economía. Pero hoy la ventaja de esta última ola de innovación es que ni siquiera ya hace falta saber programar para eso. La inteligencia artificial que nos están dando ahora, que tiene enorme potencial y también enormes riesgos, pues eso hay que usarla con responsabilidad, nos permite preguntarle a las redes y que nos digan. Ahora, insisto en un punto que dije antes, ustedes tienen una virtud que muy pocas colectividades humanas, por lo menos acá en Paraguay tienen. Ustedes tienen a la vez la posibilidad de usar las herramientas más modernas y el contacto directo con las personas regular y muy estable, muy profundo a través de todas las estructuras locales de la iglesia. O sea, eso muy poca gente tiene ya en Paraguay. Y en esta última elección, si vamos al caso, esa ruptura de las estructuras políticas tradicionales con el voto que sale a la tercera fuerza, en otros países ha significado un distanciamiento cada vez mayor de esas estructuras políticas en relación a la sociedad. Y es algo que no, por lo menos hasta ahora, la Iglesia Católica mantiene ese prestigio, esa imagen, ese vínculo. Yo diría que ahí está toda la principal fuerza de ustedes. Ahora, tienen que mantener la interacción directa, o sea, y yo creo que va caso por caso. No hay receta para eso, pero hay que tener la mente muy abierta y la actitud de escuchar antes que hablar. Porque acá el tema, como dice acá Monseñor Alberto, la comunicación tiene un balance. El exceso de palabras ya es ruido, no comunica. El silencio a veces comunica más que la palabra. Todo eso hay que ver caso por caso. Silencio no es lo mismo que omisión. A veces la presencia con pocas palabras es el mensaje más fuerte. Yo sé que acá Monseñor estuvo, por ejemplo, en Curuguatí en estos días, ¿verdad, Monseñor? No sé si dijo algo, pero estuvo ahí. Y yo creo que eso, su presencia ahí, probablemente es un hecho comunicacional más importante que mucho de lo que se diga en ese momento. Ese es el tipo de cosas. ¿Alguna consulta más?
Bueno, le agradecemos entonces a Roberto por su brillante presentación, por este aprendizaje de planificar la comunicación, que es un desafío para la iglesia, porque ese cuadrito de estar en lo urgente y después volver a lo planificado es un desafío. Bueno, en nuestro programa tenemos una breve pausa ahora para después continuar con redes sociales, con el señor González, que ya está acá, que nos va a dar una clase sobre gestión de redes sociales. Bueno, la pausita es si queremos tomar agua. Tenemos también abajo para tomar café, hay una cantina. Y volvemos en 10 minutos, 15 minutos. ¿Les parece? ¿Sí? Yo no sé si el monseñor tiene alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera preguntar más sobre planificación? Allá. Bueno. Si te presentas. Bueno, yo soy Vicente Rojas, soy del Santuario María Auxiliadora de los Salesianos. Tenemos una radio que es la voz del Santuario María Auxiliadora. Hay un boletín también digital que se llama El Mensajero de María Auxiliadora. Y también manejamos las redes sociales en las plataformas de Facebook, también las plataformas de Instagram, ya sea a nivel de santuario como también la voz del Santuario María Auxiliadora, ¿no? Estamos en cierto conflicto ahora, ya que el disertante habló de economía y habló también de comunicación. Le quiero hacer la siguiente pregunta, porque estamos con un cierto problema entre la jerarquía y los laicos, porque nos están hablando a nosotros de que una radio, hablando con un medio, y no se toca la comunicación, sino simplemente la productividad. Las ideas que vinieron anteriormente, ya varios de los párrocos miraron solamente el esquema de los balances, en decir que la radio no tiene producción y que le sale caro. Entonces siempre miran la parte digamos, lucrativa. Yo me pregunto también si la iglesia que maneja la evangelización o maneja, digamos, la rentabilidad. Referente a la comunicación, también les quiero decir lo siguiente. Yo tuve la suerte, o no sé, o la desgracia, de trabajar en una multinacional muy fuerte, que es la compañía de Coca-Cola, y ellos manejan muy fuerte la parte comunicacional. Este será seguramente uno de los factores más fuertes, porque ellos ahí, por ejemplo, toda la imagen que lanzan en materia de un producto totalmente nocivo, sin embargo, ellos siguen siendo número uno en materia de ventas. Entonces, ¿qué está pasando? La parte comunicacional es muy importante para ellos y trabajan mucho ante la opinión pública principalmente. Entonces, mi pregunta sería, ¿verdad? Ya que hablamos de economía y hablamos también de comunicación, ¿verdad? ¿La comunicación entra dentro del rango de la productividad y la rentabilidad? Claro que sí. Justamente Coca-Cola, si uno evalúa todos los bienes materiales que tiene en el mundo, no llega ni a la mitad. El valor de marca, o sea, que es el valor de la comunicación de la marca, que hace que todo el mundo conozca la marca Coca-Cola por más allá de lo que sirva o no sirva. Ese es el principal valor que tiene Coca-Cola. Y vamos al ejemplo de ustedes. Probablemente en Paraguay el valor de marca más importante, pero de lejos, es el valor de la Iglesia Católica. No hay, después viene muy por abajo cualquier otro valor de marca, si es que vamos a ponerle en esos términos de pura economía. Ahora, ¿cómo se promueve, se defiende, se sostiene el valor de marca? Obviamente respetando y promoviendo los valores, los atributos de la marca. O sea, por eso yo hacía la referencia cuando a la Iglesia Católica se le asocia con hechos que contradicen sus valores y sus principios, está cayendo el valor de marca relativamente. Justamente los medios de comunicación, la comunicación directa, el ejemplo de sus autoridades y cada uno de los practicantes o los feligreses, eso es lo que sostiene el valor de marca. No entender que una radio es un elemento central para mantener e inclusive aumentar el valor de marca es realmente no entender nada de cómo se genera valor en una sociedad. Ahora, en el caso concreto, yo no sé si... Yo todavía siempre investigo cómo la gente se comunica. El monseñor Gabriel Escobar, yo cuando me fui a visitarle justamente a uno de los colegios de ustedes allá
hacia Sajonia. Justamente él hace años me manda a mí, que ni siquiera soy seguidor feligrés de él, me manda sus mensajes por WhatsApp. Y WhatsApp hoy se generalizó, pero cuando él comenzó a hacer eso, que hará unos 7, 8 años, nadie hacía eso. Él uno de los precursores de mandar, y eran como, no sé cómo llamar ese tipo de mensaje. Hacía un mensaje bíblico o basado en algún versículo que me imagino que tenía que ver con la sistemática que tiene la iglesia, pero obviamente con su interpretación. Y hay que encontrarle las maneras adicionales de promover ese valor que uno genera con la comunicación. Y entonces, en cuanto a una radio, la verdad que no he escuchado específicamente la radio de ustedes, pero hoy también los medios tienen que diversificarse en cuanto a cómo llegan. O sea, hay radios paraguayas que en el dial normal no tienen ni 1% de audiencia, pero ya en los medios digitales tienen audiencia significativa. O sea, en ese sentido también hay que buscar todas las formas que uno puede crear valor con la inversión que se hace en comunicación. ¿Sí? ¿Respondido? ¿Sí? ¿Sí? En la reunión que tuvimos, Padre Francisco, ¿te acuerdas que uno de la sierva dijo algo estratégico sobre comunicación que tenía que ver con la rentabilidad? Que un buen administrador, un buen comunicador institucional podía conocer de todo, pero lo que incluso no debía ser comunicador graduado, pero sí un administrador, porque él defendía el tema de la sostenibilidad también de los medios que se tienen. Sí, ¿sí te presentas? Buenos días, soy Edgar Aguilera, soy de la cuasi parroquia Divino Espíritu, acá del barrio San Vicente de Asunción. También soy encargado de la página de Facebook y también tenemos un boletín dominical de KBV, que estamos llegando también para fortalecer a la iglesia más perseverante que es KBV. Quería consultarle cómo podemos enfocarnos, planificar, fortalecer cuando somos una comunidad pequeña para llegar a más personas, llegar a otras comunidades. ¿Cuál sería el enfoque que podríamos hacer? Y la verdad que no hay nada ni muy pequeño ni muy grande. La cuestión es a ver quiénes son, quiénes son sus redes personales, qué medios digitales usan, y ver, esos son los recursos iniciales, ¿verdad? Y ver la mejor combinación y quién puede generar los mensajes. Me imagino que eso, y hacer otra vez, o sea, basado en esa realidad, armar un plan y ponerse objetivos. De repente es solo optimizar el uso de lo que uno ya tiene, ya potencia mucho lo que uno puede hacer. Yo insisto en el punto que hice antes, o sea, he visto más pérdida en comunicación cuando hay exceso de recursos que cuando hay falta de recursos, como en casi cada situación humana. El Paraguay es un claro ejemplo. Si tomamos el país entero, nosotros gastamos en presupuesto nacional unos 10.000 millones de dólares al año, y los estudios que nos muestran que casi 1.600 millones se desperdician todos los años, entre corrupción, malas compras, decisiones mal hechas, duplicaciones. Sumás todo eso y son 1.600 millones del país, de todos nosotros perdemos eso al año. Y es un país que yo considero que es un país rico comparado con otros en los que he vivido, América Central, por ejemplo. Entonces la abundancia, la grandeza no asegura nada. O sea, el asunto es hacer una buena evaluación de lo que uno tiene y encontrar la mejor combinación para lo que uno se propone. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Creo que tenerlo otra vez a don Roberto, que es estratega, va a ser muy difícil. Así que si tenemos alguna consulta más. Ah, bueno. Bueno, como suelo hacer en mis clases, pongo a votación. ¿Hacemos la pausa ahora o continuamos nomás? Depende de ustedes. ¿Seguimos con el matecito? ¿Seguimos? Bueno, seguimos. Bueno, entonces quiero convocar a Roberto. Antes voy a presentarle a Roberto
Adelante, Roberto. Es licenciado en comunicación por la UNA, trabajó con los jesuitas en la parte de comunicación y tiene una experiencia muy rica porque logró conformar una red de comunicadores de la Compañía de Jesús que están en conexión en todo el mundo y permiten capacitarse, que es lo que queremos hacer con ustedes de forma totalmente gratuita, que sería para nosotros, y virtual para que se pueda sumar gente de todo el mundo. Y también lleva adelante hasta ahora el programa La Misa en Guaraní, que es realmente un desafío muy lindo. Y bueno, con ustedes les dejo a... Hola, buenos días. En realidad, lo que hacemos con Misa Guaraní particularmente, o sea, mayormente que ustedes conocen al país Alberto, lo que nosotros hacemos es la parte estratégica de la difusión. Ok, bueno, vamos a la presentación rápidamente, pero antes quiero que se paren un chiquitito para seguir con el matecito. Los comunicadores somos muy dinámicos, activos. Tuvimos una charla magistral y como para procesar todo lo que nos dijo Roberto, que es muy importante, vamos a hacer unas actualizaciones, ¿sí? Ok, nos paramos. Vamos a ponernos de frente con la persona con la que estamos, ¿sí? Primero le preguntamos quién es y de dónde es, ¿sí? ¿Se conocen ustedes? Ok, súper. Ok, ya te... ahí Vicky, ustedes están haciendo trampa. Ok, listo. Ya conocemos ahora lo primero. Vayamos a cómo se comunicaban los apóstoles en los inicios. ¿Escribían? Hablaban. Bueno, entonces, ese hablar va a representar un aplauso. Cuando yo diga uno, la persona, digan quién es la persona, nómbrense entre ustedes persona 1 y persona 2. Ok, todas las veces que yo diga uno, tenemos que aplaudir. La persona 1 aplaude. Okay. A ver, recapitulemos. Y se va a ir aumentando gradualmente la dificultad para ir desarrollando. Y es lo que nosotros hacemos todos los días. Aprendemos una herramienta nueva, ahora se viene la inteligencia artificial, aprendemos a diseñar, después tenemos que hacer podcast, después tenemos que hacer boletines, tenemos que enviar correo, ¿ok? Estamos. Ok, bueno, entonces, cuando empezó la iglesia católica, digamos así, allá en el año hace 1970 años atrás, entonces eso representa un aplauso, ¿ok? Vamos a aplaudir. Ok, después se actualizó. Después del aplauso, vamos a tener que hacernos en cuclillas. Aplauso, cuclillas. ¿Sí? ¿Listo? Ya le dificulta para chikungunya allá. Ok, entonces, primero, la persona 1 aplaude y la persona 2 hace cuclillas. Vamos a hacerlo más fácil. Se empezó un software. Cuando yo diga 2016, una persona tiene que aplaudir. Cuando yo diga 2017, otra persona tiene que hacer cuclillas. ¿Estamos? Vamos a cambiar porque si no nos vamos a confundir. Vale. 2016, las personas 1 hacen aplauso. Ok, 2016, 2017. Ok, súper. Empezamos de nuevo. 2016. 2017, eso. 2018, las personas 1 tienen que levantar la mano. ¿Sí? Y 2019, la persona 2 tiene que extender los brazos. ¿Estamos? 2016, 2017, 2017, cuclillas. 2018, 2019, eso, empezamos de nuevo. 2016, 2017, 2018, 2019, eso.
Perfecto, aplausos. Podemos sentarnos. Ok, lo que nosotros hacemos es coordinación, es aprendizaje, es experiencia. No siempre sabemos y muchas veces el principal desafío de esto es ponernos de pie y aventurarnos lo que se viene. Hablaba el Monseñor hace poco fue mi obispo en Villarrica del Espíritu Santo, aprendimos mucho de él también. Hablamos de comunicación que cuando hacemos muy masivo se tiende, en la era digital lo llamamos spam. A veces esas cadenas de WhatsApp, las listas de difusión, nosotros pensamos que mientras más cosas, más cadenas de difusión, más rosario, más evangelio, más reflexión, más videos, pensamos que estamos evangelizando más y es totalmente contraproducente. En ocasiones. Sí. Antes de empezar, Gustavo, como el Monseñor tiene una entrevista, quiero pedirles que vengamos acá, nos saquemos una foto con él y después él así se retira y aprovechamos que Roberto también que se está por ir, ¿sí? ¿Les parece? Si quieren venir acá, por favor, acá, sí, acá que quede visible la arquidiócesis y Nuestra Señora de la Asunción que hoy está con nosotros. Sadi, vos podés venir para la foto grupal, por favor, para hacer esa foto grupal. Rocío. Como hay mayoría aquí podemos subirnos aquí arriba en el escalón algunos, así hacemos escala y nos ponemos aquí con la mesa enfrente. Aquí se suben arriba aquí. Bueno, unos cuantos. Bueno. Como hay muchos de Villarrica, este curso va a ser al revés. Súbanse en el escenario. Primero aquí arriba. La foto, después el. En el escenario, arriba. Bueno, chicas, vengan también. Y aquí, Monseñor, aquí. Sí. Así entramos más. Venga. Venga más. Ahí, eso era. Súbanse más algunos ahí arriba. Ahí, eso era. Este yo puedo moverlo así sin temor. Sí, pero para que no le toque a nadie. Nuestra Señora no puede faltar. Bueno, y después nos vamos nosotros allá. Sí, ya voy, quiero ver que salgan bien nomás. Y acá está todo el equipo, también las chicas tienen que entrar. Ahora vengan chicas, vengan. Rocío, Sadi, del equipo de comunicación. Muy bien.
Ahí. Ok. Entonces, continuamos. El desafío es cómo conectamos a través de las redes sociales. Entonces, pasamos a la siguiente presentación. Ok. ¿Es importante o no comunicarnos? Comunicar en la Iglesia Católica. Y la respuesta encontramos en el inicio mismo de nuestra fe y de la Iglesia, en donde Jesús en Marcos 16 nos dice: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. ¿Ok? Entonces, nosotros hoy somos como esos discípulos que tenemos que romper barreras, fronteras y salir a comunicar. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, esto es un círculo que tenemos que actualizar constantemente. ¿Pasamos? Ok. Jesús anunciaba el Evangelio hablando. ¿Sí? Posteriormente, en los primeros siglos de la era cristiana, ¿cómo creen que los discípulos anunciaban el Evangelio? Vamos a decir, hablando, ¿ok? En 1940 Gutenberg crea la imprenta. ¿Cómo creen que se sentían las personas? Copistas se llamaban. ¿Me escuchan bien ahí? Ok. Gutenberg inventa la imprenta. ¿Cómo creen que se sentían los copistas, esos que escribían y transcribían cartas? Amenazados, claro. ¿Sí? Después, en 1983 se crea la Internet. ¿Cómo creen que se sentían los dueños de imprenta? Amenazados. Estamos en el 2023, somos los encargados de comunicación. Hoy, algo que acá nos sopla en la nuca es la inteligencia artificial. ¿Cómo nos sentimos nosotros? Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Qué creen que hicieron los dueños de la imprenta después que se haya inventado? O sea, ¿qué creen que hizo la Iglesia Católica cuando se implementó la imprenta? Utilizó, claro. ¿Qué creen que hizo la Iglesia Católica cuando se inventó Internet? Ok. Entonces, un gran desafío, todavía no tenemos algo fijo. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Partidariamente yo creo que hay que usarla. ¿Ok? Seguimos. En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales en el 2016, el Papa Francisco para mí dijo algo clave. No es la tecnología la que domina si la comunicación es auténtica, la que define si la comunicación es auténtica o no, sino el corazón del hombre y su capacidad de usar bien los medios a su disposición. Entonces creo que el principal motor, el principal desafío para nosotros es utilizar bien los medios que tenemos a nuestra disposición. Si no lo usamos nosotros, habrá otra gente que sí lo utilice. Siguiendo lo mismo, una partecita. Las redes sociales son capaces de favorecer las relaciones y promover el bien de la sociedad. El discurso del Papa Francisco fue magistral en la jornada del 2016. ¿Seguimos? Ok. Podemos decir muchísimas cosas, pero entre leer, buscar, no hay como un documento definido. O sea, nuestra sociedad hoy es muy híbrida, en donde lo que hoy creemos oportuno mañana puede cambiar radicalmente. Y hay como una especie de tips, creo yo, que puede ayudarnos a conducir si de verdad la comunicación que nosotros estamos haciendo es oportuna o no. Y en ese tip yo creo que son como una especie, los que manejan comunicación tienen el famoso qué, dónde, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Y yo creo que a la hora de comunicar y para dar valor a la comunicación que nosotros estamos haciendo, tendríamos que preguntarnos si estamos incluyendo, si estamos generando puentes entre la comunicación, si la comunicación